Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Un cordial saludo a usted que está viendo este video. El día de hoy me corresponde hablarles acerca del recién nacido prematuro. Mi nombre es Diana Laura Delgado Mendoza. Actualmente estoy cursando el octavo semestre de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia del Centro Universitario de la Salud de Cruz Roja Mexicana, San Luis Potosí, Delegación San Luis Potosí. Antes de comenzar con el contenido educativo de mi video, haré un pequeño índice que será de su utilidad para que ustedes puedan, antes de ver el video, saber qué temas abordaremos en él. Bien, el tema central y en el que nos vamos a basar es el recién nacido prematuro. En el siguiente video encontraremos lo que viene siendo un pequeño concepto. También encontraremos a partir de este mismo la clasificación en cuanto a las semanas de gestación. A partir de ahí también nos basaremos en los factores de riesgo maternos que predisponen a un parto prematuro. De ahí mismo, una vez que el recién nacido ha sido expulsado, nos basaremos en las complicaciones y a partir de las complicaciones en el actuar de enfermería. Se dice que aquel recién nacido prematuro es un bebé o un producto que ha sido expulsado de la cavidad materna antes de que termine su proceso de formación intrauterina. Sabemos que el embarazo es un proceso que dura aproximadamente 40 semanas, 9 meses. Entonces, este niño, este bebé ha sido expulsado antes de culminar este proceso, el cual es muy significativo y muy necesario para que nuestro bebé llegue a esa madurez tanto neurológica, tanto cardíaca, respiratoria, digestiva, es decir, multifactorial de todos sus sistemas y órganos. Entonces veremos la clasificación en cuanto a semanas de gestación de un bebé prematuro a continuación. Bueno, sabiendo esto, para ser exactos en cuanto a semanas de gestación, se dice que un bebé es prematuro cuando es expulsado antes de las 37 semanas de gestación, o dicho en días, antes de los 259 o 260 días. Y pues bien, ahora que queda un poco más claro y entendible y bien definido lo que es el concepto de un recién nacido prematuro, nos queda dividir al bebé en tres categorías o tres subcategorías en cuanto a la semana de gestación en la cual fue expulsado del vientre materno. Estas clasificaciones se las presentaré a continuación en algunas imágenes y después de esto un pequeño paréntesis entre cada una. Tenemos nuestra primera subcategoría, a la cual definimos como prematuros muy extremos o prematuros extremos. Estos son aquellos bebés que son expulsados antes de las 28 semanas de gestación del vientre paterno. Y pues estos niños desgraciadamente tienen muy poca madurez en sus órganos y sistemas, lo cual repercute puesto que se dice por fuentes bibliográficas consultadas que solo el 80% de estos niños logra sobrevivir. Esto sí se dan los cuidados enfermeros y médicos necesarios para el pequeño. Y anteriormente observamos una pequeña imagen como un claro ejemplo de lo que vendría siendo un pequeño bebé nacido antes de las 28 semanas de gestación. Como podemos observar, es muy pequeño, es muy delicado, es muy delgado, se observa la ausencia de tono muscular y también a la par se observa el tiraje intercostal, el cual nos indica una disfunción respiratoria, probablemente un distrés respiratorio, o esto quiere decir y se traduce en problemas de dificultad respiratoria
que tendrán que ser tratados en un futuro por el personal enfermero para lograr la estabilización de nuestro pequeño y aumentar sus probabilidades de vida. La siguiente clasificación se establece como muy prematuros. Esta nos hace referencia a aquellos bebés que fueron expulsados del vientre intrauterino de la 28 semana de gestación hasta la 32. Y a continuación presentaré una imagen de un ejemplo de uno de estos pequeños. Como pudimos observar en la imagen anteriormente mostrada, estos niños, estos bebés siguen siendo realmente muy pequeños, siguen siendo muy frágiles, las complicaciones orgánicas fisiológicas siguen siendo las mismas, se necesitan cuidados muy complejos, tanto médicos, tanto enfermeros. Es un trabajo multidisciplinario el cual se debe estar manteniendo cada día en pie para aumentar las posibilidades de supervivencia de estos productos. Y a continuación nos enfocaremos en la última subclasificación. La última clasificación nos habla acerca de los prematuros moderados, los cuales fueron expulsados del vientre materno a partir de la semana 32 hasta la semana 37 de gestación. Las complicaciones siguen siendo muy parecidas a las clasificaciones anteriormente mencionadas, puesto que nuestros pequeños en esta clasificación siguen siendo muy vulnerables, siguen siendo realmente recién nacidos inmaduros, a los cuales pues hay que brindarles una atención estandarizada para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Ahora bien, ya que queda un poco más claro la clasificación, la definición, podemos partir de ahí para entender la etiología, es decir, la causa, o más bien aunado a aquellos factores de riesgo maternos que influyen en un nacimiento de un bebé prematuro. Así que pasemos a lo siguiente. Aquella mujer con un historial de parto prematuro anterior a las 34 semanas es un factor de riesgo considerado como importante, puesto que el número de partos prematuros anterior a tu embarazo actual define la historia gestacional, y en esta se basa que si tú como mujer o aquella mujer que pues haya tenido un parto prematuro antes de las 34 semanas de gestación, existe un límite de probabilidades y porcentaje de que tu parto actual o tu parto siguiente sea un parto prematuro. Y anteriormente mencionábamos en nuestro título pasado que el siguiente factor de riesgo corresponde a aquellos factores uterinos. Estos se manifiestan como dos principales. El primero corresponde a cualquier cirugía uterina que tú como mujer hayas tenido anteriormente a la gestación actual, o bien como aquellos miomas uterinos que en la actualidad puedas llegar a presentar. Estos son considerados como los siguientes factores de riesgo que predisponen a que tú puedas tener un parto prematuro. Y bien, aunado a esto, las complicaciones de la gestación actual también nos hacen referencia a aquellas infecciones no tratadas de la mejor manera posible, desde una simple IBUS, es decir, una infección de las vías urinarias, hasta una ETS, es decir, una enfermedad de transmisión sexual. Aquella infección de las vías urinarias no tratada puede incluso evolucionar a un daño renal, y aquella infección de las vías, es decir, por vía de transmisión sexual, nos puede llevar también a una amenaza directamente hacia el feto, aunado pues, o más bien de manera sinérgica, estas dos complicaciones nos pueden predisponer a una amenaza a tal grado que el producto tenga que ser expulsado, lo que nos predispone a un parto prematuro.
complicaciones por el índice de masa corporal. Este nos define que aquellas mujeres las cuales están gestando y tienen un índice menor a 19 nos presentan una malnutrición en el embarazo. Hago entre comillas porque el índice de masa corporal es considerado bueno o estable dentro de un rango no menor a 18. Sin embargo, en el embarazo sucede que se considera un índice de masa corporal bajo aquel que se mide en menos de 19. Entonces, esta parte se considera como malnutrición y esto limita al feto de aquellos nutrientes esenciales y limita a que la madre esté ganando el peso considerado normal durante la gestación. Asimismo, a extremos nos vamos debido a que, bueno, hablamos hace un momento acerca de la nutrición por debajo del índice de masa de la normalidad. Ahora nos vamos al extremo, un índice de masa corporal superior a los 30 nos habla de una obesidad. Esto pues también predispone a la madre gestante a padecer ciertas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, como la hipertensión arterial, que nos desencadenan incluso diabetes gestacional y aquellos procesos hipertensivos del embarazo que sabemos que aunados o juntos de manera sinérgica predisponen al producto a una amenaza. El medio intrauterino no es lo mejor viable para este producto, puesto que las arterias fetoplacentarias carecen de irrigación sanguínea materna y esto puede afectar de dos maneras. Tanto como en un parto prematuro, como es nuestro tema actualmente, asimismo pueden afectar a una restricción del crecimiento intrauterino y pues de alguna manera el feto tiene que ser expulsado. Así que en cuanto a la nutrición durante el embarazo, nos damos a que ningún extremo es bueno, ni un índice menor ni un índice mayor. Ya que estamos hablando de la nutrición, también me gustaría hacer el paréntesis de que la embarazada y la mujer gestante embarazada tiene que tomar aquellos micronutrientes, oligoelementos, vitaminas, zinc, hierro, ácido fólico, debido a que es muy importante para la formación neural de nuestro producto, para la formación orgánica y para más tarde pues un funcionamiento adecuado. Así que la nutrición es la manera más fácil que tenemos como mujeres de evitar que nuestro producto pase por un proceso innecesario. No haciendo referencia al anterior punto, el periodo intergenésico no se define como aquel que pasa entre un embarazo y otro. Se considera normal o recomendable aquel periodo intergenésico que dura de 2 a 3 años. Es decir, tú como mujer o aquella mujer que desea embarazarse de nuevo, tener un segundo bebé o un tercero o un cuarto, debe esperar entre 2 a 3 años de un embarazo a otro para cursar este con la menor cantidad de factores relacionados como de riesgo posibles y que su bebé crezca de la mejor manera posible dentro de su vientre. La recomendación en general a toda aquella mujer gestante en periodo de gravidez, es decir, en embarazo, queda totalmente prohibido el uso de cualquier sustancia tóxica, llámese bebida alcohólica, llámese consumo de tabaco, ya sea de manera activa, totalmente ingiriéndolo, o de manera pasiva, respirando el humo de aquel fumador con el que convivamos. Esto está totalmente prohibido, al igual que el consumo de cualquier droga, especialmente la cocaína, ya que bueno, los anteriores citotóxicos mencionados está evidentemente comprobado por la ciencia que incrementan el riesgo de un parto prematuro al mismo tiempo que dificultan el crecimiento intrauterino y se asocia también con malformaciones congénitas en el bebé. Ahora bien, para hablar del anterior punto mencionado, los factores sociales
pues determinan indirecta o directamente la calidad de atención que recibirá una mujer. Se dice que el nivel socioeconómico y educacional bajo y factores psicosociales, así como el estrés, la depresión por la cual pueda cursar una mujer, aumentan de manera discreta el riesgo de un parto prematuro. Ahora que conocemos los factores de riesgo maternos, podemos pasar a la clasificación en cuanto a las características que va a presentar un recién nacido prematuro en función a sus órganos y sistemas. Bueno, para comenzar con las características de nuestro bebé, vamos a encontrar que la somatometría es la principal forma de darnos cuenta que es un bebé prematuro. Aquella se basa principalmente pues, en el registro de los datos de medición y de peso de nuestro bebé. Generalmente los niños prematuros pesan menos de 2.500 gramos. Incluso los extremadamente prematuros pueden llegar a pesar menos de 1.500 gramos. Presentan un tamaño reducido debido a la inmadurez sistémica, así como también presentan una poca cantidad de grasa parda, es decir, presentan tanto poco tejido adiposo como poco tejido muscular. Para dar pie a la siguiente clasificación, hablamos de la piel. Nuestro recién nacido puede manejar diversas tonalidades. Debemos de tener un especial cuidado o una especial advertencia en cuanto a los datos de alarma. Los datos de alarma serían una piel azulada, la cual nos habla de cianosis. La cianosis es un tono entre morado a azul de nuestra piel, la cual nos hace referencia a un periodo de hipoxia o a un periodo de hipoperfusión tisular. La siguiente coloración de la piel que nos muestra un dato de alarma como tal es la llamada ictericia, la cual corresponde a una piel de tonalidad amarilla en nuestro bebé, que nos habla de un aumento de la bilirrubina. La siguiente característica en los bebés prematuros es que se van a observar las venas, ya sea en el abdomen o en el cuero cabelludo. Asimismo, pues como en todos los bebés, podemos observar un tono de piel rosáceo, violáceo. Sin embargo, esto no debe de ser o no debería de llegar hasta una cianosis. Como yo lo expliqué, no debe de ser un tono violáceo, no debe de ser un tono azul como tal, sino mantenerse en un tono rojo. Y bien, las extremidades tanto superiores como inferiores no son la excepción. Junto con sus órganos y sistemas, nuestro pequeño prematuro también va a presentar extremidades inmaduras. Estas generalmente van a carecer de una fuerza o un tono muscular adecuado. Por lo general, al momento de hacer la valoración por medio de la observación de nuestro pequeño bebé, nos vamos a dar cuenta que son extremidades sumamente delgadas, las cuales carecen tanto de tono muscular como de tono adiposo. Es decir, son realmente muy frágiles y están en espera de una adecuada alimentación para poder recuperar o ganar aquella fuerza que el bebé necesita. Genitales también los vamos a encontrar en nuestro pequeño prematuro infradesarrollados, es decir, están muy pequeños en ambos sexos. En niños, los labios mayores están de un tamaño disminuido y están abiertos. Aún no cubren por completo los labios menores. Y en ambos sexos veremos que no se desarrolla por completo el pezón. El tórax, sin excepción, como cualquier otro órgano y sistema de nuestro pequeño prematuro, va a estar infradesarrollado. Esto quiere decir que va a estar de un tamaño disminuido, así como también podemos observar en nuestro bebé un tiraje intercostal. Esto pues nos va a estar hablando de un distrés respiratorio, una dificultad
como tal un síndrome, tal vez, un síndrome de dificultad respiratoria en nuestro bebé. ¿Por qué pasa esto? Bueno, los bebés prematuros carecen de una sustancia muy importante para el desarrollo alveolar llamada surfactante. Nuestro tórax está con tiraje intercostal porque aquellos pulmones en nuestro pequeño carecen de surfactante necesario para la distensión pulmonar, para la respiración, para la síntesis de oxígeno, para la producción de CO2. Es decir, este pequeño necesita de manera oportuna una interpretación de su hipoxia, de su hipoxemia, es decir, si está disminuido de oxígeno, necesita de manera inmediata una oxigenoterapia para prevenir aquellas complicaciones neurológicas que pudieran llegar a presentarse. Si se le da el tratamiento de manera adecuada en el área hospitalaria, podemos asegurar que nuestro pequeño estará de la mejor manera posible y avanzará hasta convertirse en un bebé lo suficientemente fuerte para... De manera muy constante vamos a encontrar a nuestro recién nacido prematuro en una presentación apática, va a disminuir la actividad física motora, así como es muy común encontrarlo en un proceso de somnolencia. Esto pues recordemos que nuestros pequeños bebés duermen muchas horas del día, sin embargo sumémosle a esto la prematurez, entonces definitivamente el niño prematuro va a ser somnoliento por naturaleza. También podemos encontrar una disminución de los reflejos de la respuesta refractaria. Sin embargo, hay que estar valorando por parte de enfermería aquellos reflejos, puesto que su ausencia total, es decir, la reflexia, ya nos hablaría como tal de un trastorno neurológico que hay que tomar en cuenta para hacer el pronóstico de este pequeño. Así que es una actividad que no podemos dejar de lado y todos los días tenemos que estar evaluando constantemente a este pequeño prematuro para establecer un diagnóstico certero y saber qué está pasando con él o ella. Y bien, una vez establecida la anterior categoría y entendida de la mejor manera posible, vamos a pasar a nuestras características que definirán a un recién nacido prematuro, ahora hablando de órganos y sistemas. Encontraremos a nuestro recién nacido prematuro con constantes episodios de reflujo gastrointestinal, esto puesto que sabemos que el intestino grueso, el intestino delgado, el estómago, el esófago, no están totalmente maduros. Así como también puede que antes de la 34 semana de gestación los reflejos de succión y deglución no estén totalmente desarrollados o activados en nuestro bebé, lo que dificultaría la tolerancia a la lactancia materna exclusiva y junto con la inmadurez intestinal pues nos estaría representando un desbalance y una alteración en cuanto al nivel digestivo. El hígado al estar inmaduro nos puede traer como consecuencia la nula o la poca eliminación de la bilirrubina, teniendo pues como consecuencia en nuestro bebé una bilirrubinemia que nos habla sobre un proceso ictérico. Es decir, como ya lo habíamos mencionado antes, lo vamos a reconocer como la coloración amarilla de la piel de nuestro neonato. La función renal está disminuida debido a que el riñón está en un proceso de infradesarrollo, como cualquier órgano y sistema en un niño prematuro. Esto pues nos va a dificultar la osmosis, la regulación, la filtración y lo va a hacer predisponente a la insuficiencia renal y a su vez a una acidosis metabólica. Vamos a observar en algunos recién nacidos prematuros que hay una persistencia del conducto arterioso, el cual funciona como oxigenación en el medio intrauterino. Sin embargo, una vez que el bebé es expulsado, no debería estar persistente, debería cerrarse
Esta es una de las patologías más comúnmente encontradas en cuanto a cardiología en un bebé prematuro. En cuanto a los pulmones, los alvéolos son inmaduros, como se mencionaba anteriormente en alguna parte del video. Nuestro bebé prematuro carece de surfactante, hay que proporcionárselo. En cuanto al conducto arterioso persistente, este se cierra con oxigenoterapia, también hay que proporcionársela si procede. En cuanto al sistema inmune, vamos a encontrar que nuestro pequeño está inmunodeprimido, es decir, no es capaz de reaccionar a aquellas bacterias, aquellos agentes patógenos, aquellos hongos, aquellos virus de la mejor manera esperada. Esto pues recordemos que sus sistemas son inmaduros y el sistema inmunológico no es una excepción. Por eso hay que estar muy presentes en nuestro manejo del pequeño, tratando de evitar aquellos efectos centinela, efectos adversos que puedan dañar su bienestar, así como también estar vigilando cada parámetro en sus signos vitales que nos pueda advertir de alguna inconformidad en cuanto a su funcionamiento normal, y esto nos va a servir para actuar de la mejor manera en un futuro y prevenir una complicación no deseada y asegurarnos de que nuestro bebé pueda seguir mejorando con nuestras intervenciones de la mejor manera posible y de la mejor manera deseada por sus padres, deseada por el personal, hasta que este pequeño pueda ser dado de alta. En el siguiente apartado, una vez establecidas las características de órganos y sistemas, entendemos que nuestro pequeño está totalmente inmaduro de cada uno de sus sistemas. Entonces, empezaremos a hablar acerca de la termorregulación. Nuestro niño prematuro no posee aquellos mecanismos para poder afrontar y tener una temperatura adecuada, es decir, está susceptible a la pérdida de calor, lo cual lo puede llevar a una hipotermia. Aunado a esto, vamos a ver las complicaciones como un retraso en la ganancia de peso, debido a que si el pequeño no puede generar la temperatura que le corresponde para estar en condiciones normales, va a empezar a utilizar su grasa lipídica, su grasa parda para generar calor. Este pequeño va a perder calorías, va a perder peso, en lugar de ganar, va a perder. Entonces, tenemos que considerar algunas intervenciones de enfermería para que esto se pueda evitar, que a continuación serán mencionadas. Y bueno, para evitar la hipotermia, una vez que nuestro pequeño recién nacido haya sido expulsado del vientre materno, se recomienda tomarlo con cuidado y secarlo con una manta o con una sábana cálida para evitar la pérdida de calor. Así como también se recomienda la monitorización constante de su temperatura. También se recomienda el contacto piel a piel con su madre o con su padre. Esto en la medida de lo posible. Sabemos que no todas las circunstancias lo permiten, pero si es así, pues se proporciona la oportunidad. También se ocupa mantener al pequeño lejos de cualquier corriente de aire. Esto es muy importante para evitar la pérdida de calor. También, si es posible, si se permite, se considera la colocación de un gorrito en su cabeza, debido a que sabemos que perdemos calor por la cabeza. Entonces, si se puede mantener tapada, mucho que mejor, este pequeño estará arropado. Y si procede, vamos a utilizar una cuna radiante de calor para proporcionar la temperatura adecuada, y no nos olvidemos de monitorizarla. Y bien, como lo mencionábamos en el apartado anterior, las complicaciones respiratorias en nuestro pequeño prematuro son evidentes, así que nos corresponde valorar la necesidad de administración de surfactante, el cual produce un aumento en la capacidad residual funcional y nos ayudará a mantener esas vías respiratorias permeables, la capacidad alveolar
de nuestro pequeño va a ser aumentada, lo cual permite una supervivencia y es una de las principales formas de actuar ante un distrés respiratorio. Quizás en la mayoría de los casos nuestro pequeño prematuro no cumple los requisitos para la estimulación temprana, sin embargo no hay que dejar de lado su neurodesarrollo. Es muy importante estimular a nuestro pequeño desde que llegue a la unidad de cuidados intensivos. Ahí no olvidaremos de lado que por ser pequeño necesita la neuroplasticidad para su neurodesarrollo. Recordemos como neuroplasticidad a aquella capacidad que tiene el cerebro, por muy pequeño que sea, de aprendizaje. Es decir, con cada experiencia, con cada estímulo del medio, este pequeño se está desarrollando neurológicamente. Así que es muy importante proporcionar un ambiente armónico. Si no se proporciona estimulación sensorial temprana, se puede ayudar al niño desde un ambiente tranquilo, desde disminuir el estrés de la más oportuna manera posible. Así generaremos en nuestro pequeño un ambiente de paz, tranquilidad, que en el día de mañana va a hacer que nuestro niño pueda desarrollarse de la mejor manera posible, evitando complicaciones neurológicas. Así es como llegamos al final de nuestro video. Espero esto haya servido en su vida profesional, en su vida cotidiana, haya resuelto aquellas dudas y ustedes quienes se encuentran viendo este video como profesionales de la salud, el día de mañana puedan aplicarlo en un ambiente hospitalario. Sin más preámbulos me despido y a continuación dejaré mis referencias bibliográficas consultadas por si algún tema, alguna palabra no llegase a quedar del todo clara, ustedes tuvieran una herramienta de consulta. Gracias por ver este video.